Yo creo que la parte del control del volumen de material siempre va a ser más factible que el contratista maneje la compra del material. ¿Por qué? Porque si él desperdicia, la pérdida es para él. De otra forma, si nosotros suministramos el material y no hay una buena supervisión y un buen control de obra, puede haber mucha fuga de material ahí, porque pues, a veces el desperdicio es mayor, ¿no? Entonces, todo el desperdicio, pues sabes que en la cuestión del acero, pues todo el desperdicio vale dinero. Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción, líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número 1, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número 2, los gigantes nos juntamos con otros gigantes. Y número 3, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número 1 de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este podcast de construcción más importante a nivel hispanohablante. El día de hoy estoy muy contento porque estamos haciendo la primera entrevista en las nuevas oficinas de DIMSA y de Gigantes de la Construcción, y el invitado de honor el día de hoy es Gerardo Alcántara. Muchas gracias. Gerente de procuración, si lo digo mal me corriges, mi querido Gerardo. Sí, gerente de procuración de Fibra Plus. Así es. Pues bienvenido. Pues no sé si quisieras presentarte brevemente con la audiencia de Gigantes. ¿Quién es Gerardo Alcántara? Bueno, pues muchas gracias. Yo soy ingeniero industrial. Empecé mi trabajo como procura pues básicamente en el año 2011, trabajando en una constructora. Anteriormente trabajé en una empresa de productos médicos y ahí estuve como gerente de planta. Tenía a mi cargo 4 plantas. En ese trabajo estábamos certificados en ISO 9001. Entonces, pues el reto para mí era empezar a trabajar con procesos, con gestión de calidad, con mejora continua. Y en ese trabajo tuve la oportunidad de certificarme como auditor interno de ISO 9001. Entonces, pues ahí nació como mi gusto por trabajar bajo procesos, procedimientos, políticas y todo eso. Te voy a interrumpir por ahí un par de veces. Sí. Justamente vamos a empezar a hablar de tu pasado, ¿no? Y en ese sentido, ahorita estamos hablando, si no me equivoco y si no me recuerdo tu currículum, en industria automotriz, o me equivoco. Sí, es que después de la de productos médicos estuve en industria automotriz. Ah, ok. O sea, esta del ISO 9000, ¿qué industria era? Farmacéutica. Farmacéutica. Sí, así es. O sea, cuando tú arrancaste en tu vida profesional, o sea, yéndome a cuando te graduaste o cuando estabas estudiando, no sé si ya estabas trabajando, ¿cuál era tu visión o qué es lo que estabas buscando? O sea, porque luego hay muchas personas que no estaban enfocadas en la industria de la construcción y terminan dentro de la industria de la construcción. Por azares del destino llegan a la industria. De hecho, mi abuelo era ingeniero mecánico, hace rato estamos hablando de mi abuelo. Mi abuelo era ingeniero y mi tío Arturo, que también se dedica a la industria de la construcción, también es ingeniero mecánico. Les gustan las grúas y eso que te decía. Sí, claro. Pero tú, como entiendo que eres ingeniero mecánico, ¿cómo fue? O sea, ¿cuál era tu objetivo cuando saliste de la carrera antes de entrar a la industria farmacéutica automotriz? Pues mira, la verdad es que siempre mi objetivo fue entrar a trabajar a una armadora de autos. Pues tenía la mira puesta en Ford, en Chrysler, en el área de procesos, en el área de producción. Entonces, desde que salí de la carrera, pues yo estaba como enfocado a entrar a la industria automotriz para poder desarrollarme como ingeniero mecánico. Sin embargo, bueno, pues la vida y la carrera pues me llevaron por otros caminos y la verdad es que después me gustó mucho la parte de la construcción y pues me enfoqué en eso, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar, que fue mi último año de carrera, pues fue cuando empecé en la parte de la industria de la transformación, que fue de productos médicos. O sea, ahí en esa empresa donde estuve, pues hacíamos guante de látex, dispositivo intrauterino, té de cobre, diferentes materiales quirúrgicos y para uso hospitalario. Entonces, cuando me certifico como auditor interno de ISO 9001, pues empieza como a llamarme mucho la atención esa parte de los procesos,
los procedimientos, las políticas, etc. Y ahí pues nace un fuerte impulso para mí de trabajar sobre 3 grandes directrices, que es la honestidad, la transparencia y la calidad. Para mí como que es como mi patrón a seguir, ¿no? O sea, siempre trabajar con calidad, pues es algo que siempre he tenido presente en mi carrera profesional, ¿no? Ok, muy interesante. ¿Y el tema del ISO fue desde esta empresa o fue en la industria automotriz? No, desde esa empresa. Desde esa empresa. Sí, en esa empresa la intención era exportar los productos a Estados Unidos. Entonces nos certificamos en ISO 9000 y después llamaron a la FDA para poder certificarnos en buenas prácticas, y también hicimos toda la parte del estudio y toda la parte de la certificación ante la FDA para poder exportar los productos. Entonces, como que fue una parte muy interesante dentro de mi carrera profesional, porque empecé a descubrir que una forma de que podamos garantizar que las cosas salgan bien y que salgan de buena forma es pues, apegarse a procedimientos, a procesos, a políticas, etcétera, ¿no? Ok, muy interesante. Y nada más así como una breve o algo muy breve que nos puedas platicar de esos procesos. ¿Qué tan complejo es obtener la certificación ISO 9000? ¿O qué fue lo que a ustedes más les complicó? Solamente hablamos de esto una vez en el podcast con Luis Antonio González Cortina, que tiene una fábrica de concreto polimérico. De coladeras, tapas y todo esto a Telmex y a muchas otras empresas. Y pues él nos dijo que él sí certificó en todo, o sea, todo su proceso desde compras hasta ventas. En su caso, ¿qué fue lo que más se te complicó? ¿Qué es lo más difícil que nos pudieras compartir de estos procesos de ISO? Pues mira, yo creo que la parte más difícil es generar un equilibrio entre lo que es operable y lo que es deseable, ¿no? O sea, cuando ese es un proceso, tú puedes meter tantos candados o tantas actividades como tú quieras para poder garantizar que tu producto salga excelente, pero a veces eso te complica mucho la vida, porque te das cuenta ya en la operación que lo que tú escribiste pues no es necesariamente funcional, ¿no? Entonces tienes que ir adaptando la parte operativa con la parte escrita hasta que encuentras un equilibrio y dices, bueno, creo que esta es la parte óptima del proceso y lo puedes certificar. Digo, para certificarte en ISO, la verdad es que sí son demasiados pasos, o sea, no solamente es generar un proceso y un procedimiento, sino tienes que hacer muchísima información documental. Cada punto del proceso que tiene un check, tienes que tener el respaldo, tienes que tener la información para que pueda ser auditable y con eso puedas tú comprobar que estás llevando los procedimientos y los procesos de acuerdo a lo que dice tu manual operativo. Ok, muy interesante. Digo, ahí me entra un tema, ya te platiqué que nosotros tenemos un software de administración de proyectos. Ajá. Y este tipo de cosas, por ejemplo, ¿ya las manejan de manera digital o siguen siendo papeles? Pues... ¿O en aquel entonces seguían siendo papeles? En ese entonces todo era en papel, o sea, todo tenía que ir documentado, sobre todo porque la persona responsable de la supervisión tiene que avalar mediante una firma rubricada en un documento, tiene que dar fe de que el proceso hasta donde llegó él se llevó a cabo conforme al manual de procedimientos. Entonces revisas el proceso y dices, bueno, pues es que esta UTIA tiene que llegar del punto A al punto B. Para llegar en este punto tiene que pasar por varias etapas, ¿no? Yo como encargado del check hasta el punto B tengo que verificar que efectivamente haya pasado por estas etapas para llegar a este punto y que no se haya brincado ninguno. Entonces documento y firmo. Entonces ya queda como que asentado que efectivamente este producto cumple con todos los pasos del procedimiento. Ya, me encanta y creo que he intentado hacer mucho énfasis en eso porque creo que es justamente a veces lo que nos falta a muchas empresas en la industria de la construcción. Y ahí no sé, después de todo este tema y que cumpliste el sueño de entrar a la industria automotriz, ¿no? Sí, estuve trabajando 4 años en la industria automotriz. Y después me llamaron para un proyecto en Ciudad Sagún. Igual me encontraron mi perfil en internet, me llamaron para el proyecto, me lo presentaron. Era una constructora justamente que había ganado un concurso para desarrollar una fábrica para fabricar carros de ferrocarril para una filial de Bombardier. Entonces ellos pues habían hecho el anteproyecto, habían presentado el presupuesto
les asignaron el concurso, pero pues no tenían como que quién dirigiera el proyecto, quién lo organizara, quién lo llevara, quién lo planeara, etc. Entonces empezaron a buscar pues personal calificado con ese tipo de cosas. Como yo traía la experiencia de la parte de ISO, eso les llamó la atención, me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Pues tenemos este proyecto, pero pues como Bombardier pues es una empresa igual que está certificada en ISO y que es canadiense y son muy apegados a procesos, políticas, etc. Les pedían que para poder firmar el contrato presentaran el plan de trabajo con los procedimientos y con los puntos de control de calidad de cada una de las etapas para poder garantizar que íbamos a tener el control sobre el proyecto que nos estaban asignando, ¿no? ¿Tú participaste desde la participación en el concurso o ya que lo habían ganado? No, ya que lo habían ganado me llamaron a mí para poder dirigir, para llevarlo. Ajá, así es. Ok. Sí, porque definitivamente es una cosa tener el papelito, allá llevar el proceso. Sí, por supuesto. No, y este proyecto era un proyecto bastante grande, eran 200,000 metros cuadrados de construcción, en donde empezaba desde la parte del ensamble del carro de ferrocarril, el armado, la soldadura de los vagones, llevan un proceso de pintura, llevan un proceso de ensamble, etcétera, todo eso, y cada una de las etapas pues, tenía que cumplir con ciertas especificaciones que pedía la empresa Bombardier. Entonces había que documentar toda esa parte y había que generar pues, los procesos y los procedimientos de cada una de las etapas, ¿no? Ellos te entregaban como que el know-how de las cosas y decían, bueno, así es como se fabrica el carro de ferrocarril, este es el proyecto y entonces necesito que lo plasmes en una planta, ¿no? Para poder empezar a fabricar. Entonces, sí fue un reto bastante grande para mí, pero bueno, la verdad es que a mí siempre me han gustado los retos. Yo soy una persona que nunca o difícilmente va a decir que no ante un reto. Siempre que me ponen un reto enfrente lo tomo y pues me gusta enfrentarlos, ¿no? Y decir, no, pues sí se puede. Y pues como fue, tuvimos pues éxito en ese proyecto, lo sacamos bien, el cliente quedó satisfecho, quedaron muy a gusto con nuestro trabajo y pues de ahí ya el dueño de la empresa pues me invita a trabajar y me dice, bueno, pues quiero que te quedes como gerente de administración para que me organices todos mis proyectos que traigo, ¿no? La constructora pues traía muchos proyectos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación Pública, lo mismo hacían laboratorios, escuelas, hospitales, autopistas, pasos a desnivel, etcétera, etcétera. Ok, muy interesante. Entonces ese fue tu inicio en la industria de la construcción y con el pie derecho, ¿no? Sí, entramos bastante bien, aunque no te voy a decir, la verdad es que sí tenía un poco de miedo porque pues muchas cosas las desconocía. O sea, para mí pues la parte de la construcción pues era un terreno nuevo que iba a explorar y con una responsabilidad tan grande como el proyecto que estábamos pues desarrollando, pues sí era como que un poquito, pues para mí como que sí me dio un poco de miedo, ¿no? Pero la verdad es que creo que la mejor estrategia que puedes tener cuando entras a un reto de ese tamaño, pues es hacerte de aliados, ¿no? Lo primero que empecé pues es identificarme con la gente, empezar a ver los perfiles que tenía, las habilidades, etcétera, y empecé como que a meterme muy a fondo con ellos para poder identificar para qué era bueno cada uno y empecé a armar equipo, ¿no? Empecé a llegar y empecé, ¿sabes qué? Pues ayúdame con esto, ayúdame con aquello, ¿qué opinas con esto? ¿Qué opinas de aquello? Y empezamos poco a poco a construir, presentamos el plan de trabajo, les gustó, pues obviamente conjuntado con los conocimientos que yo traía de ISO, pues hicimos un buen trabajo en ese proyecto. Ok, muy interesante. Y tu llegada a Fibra Plus, nada más para terminar esa historia, no sé, creo que hay ahí un Nemesis Capital en medio o no sé si hay algo más. Ese es el grupo, es NMS Capital Fibra Plus. Yo llegué con ellos en el 2015, cuando salgo de la constructora. Pues me integré como coordinador de contratos y estimaciones. Empezó a ver entonces ahí, dentro de esa área, empezó a haber muchas oportunidades de mejora. Traían, pues sí, un método, un sistema, sin embargo, pues había muchas cosas que no se documentaban. Entonces, pues de repente necesitaban ver, por ejemplo, la caducidad de alguna fianza o el estatus de algún contrato o
que si se había amortizado el anticipo, etcétera, y pues sí había muchas como salvedades ahí, ¿no? Entonces pues empecé a ver esas oportunidades de mejora y dije, bueno, pues creo que aquí podemos hacer mucho, ¿no? Armé un plan, armé un proyecto para poder empezar a implementar procesos y procedimientos dentro de la empresa para poder garantizar pues, que los contratos llegaran a un buen término, que cuando se iniciaran los contratos pues, se pidiera pues, toda la información necesaria para poder tener una claridad en el contrato, para poder tener un contrato que pudiera proteger los intereses de la empresa. Y pues igual, como te digo, lo presenté con la dirección de administración, les gustó y pues de ahí me dieron el visto bueno para que empezáramos la implementación de los procesos. Armamos un manual de procedimientos, armamos políticas, procesos y pues me invitan ahí a participar como gerente de auditoría interna en el tema de la obra. Ok. Los auditoría y eso te lleva después a la gerencia de procura. Gerencia de procura. Así es. Ese proceso, ¿cómo se dio? O sea, como auditor te diste cuenta que había cosas mal y dijeron, bueno, mejor hazlo tú Bueno, como auditor, pues obviamente empecé, pues yo traía el perfil de auditor de ISO y pues obviamente empecé a revisar muchas cosas que pues había que mejorar, ¿no? Muchas cosas que había que mejorar, muchas cosas que había que documentar para poder tener pues una base sólida, una historia, una información que era importante para la empresa, para tener respaldado los trabajos que se estaban ejecutando en su momento. Pues también dentro de las revisiones que hice como editor, pues también pude encontrar muchas oportunidades de mejora en cuestión de la calidad, de la supervisión de obra, etc. Te dijeron, ya deja de quejarte, ya es lo Exactamente. Entro con un director que se llama David Martínez y él me da la oportunidad de pues brincarme a la gerencia de procuración. Okay. Entonces, pues obviamente, pues ya sabiendo de qué pie cojeábamos, pues empecé, ¿no?, a meter justamente, pues empecé a meter ahí más refuerzos para poder fortalecer esa parte de procura, que creo que es muy importante para todas las empresas, sobre todo del área de la construcción, ¿no? Sí, claro, ¿no? Es lo principal, ¿no? Creo que todo el tema de planificación tiene que ser de lo más importante. Y bueno, ya me gustaría pasar a justamente lo que haces tú y hablar un poco justamente, que compartas lo que sabes y lo que haces en el tema de procura al presente, ¿no? Lo que haces actualmente. Mi pregunta sería, ¿cómo evalúas tú a las empresas para que puedan trabajar contigo? Creo que uno de los primeros pasos que tiene que tener una empresa, cualquier tipo de empresa, probablemente sería una precalificación. Por supuesto. Es decir, oye, pues esta empresa precalifica o no precalifica para poder trabajar conmigo. No sé si antes ustedes tengan otro proceso y nos puedas aquí ilustrar, pero si no, en eso específico, ¿qué es lo que buscas en las empresas para que puedan trabajar con una empresa que cotiza en bolsa como Fibra Plus? Claro, mira, creo que es muy importante contar con un padrón de contratistas y proveedores confiable, un padrón de contratistas y proveedores que sea sólido para la empresa. Y bueno, pues la verdad es que dentro de los principales puntos que nosotros evaluamos para que puedan formar parte de nuestro padrón de proveedores y contratistas, en el caso de la subcontratación, pues es primero la experiencia que tengan en los trabajos a los que vamos a contratar, ¿no? O sea, es indispensable que si voy a contratar una estructura, pues la empresa que yo pretenda contratar pues tenga suficiente experiencia en el tipo de proyecto que estamos construyendo, ¿no? Ese es un punto muy importante, porque pues los proyectos que tenemos pues son de inversiones grandes, inversiones importantes, por lo cual no podemos contratar pues empresas micro, pequeñas, que no tengan la infraestructura necesaria para poder soportar el volumen de obra que pues, nosotros traemos, ¿no? Otro punto también importante pues, es la recomendación que tenga en el mercado. Nosotros hacemos un sondeo a sus principales clientes con los que han trabajado y les pedimos información sobre cómo han desempeñado sus trabajos anteriormente con ellos, ¿no? Entonces, pues con las referencias que ellos nos proporcionan, para nosotros es un panorama que podemos tomar en cuenta, ¿no? Para poder decir, bueno, sabes que pues es un buen contratista, es un contratista cumplido, es un contratista que trabaja con calidad, etcétera, ¿no? Otro punto que yo considero también muy importante pues es la capacidad financiera, ¿no? Pues nosotros otorgamos pues anticipos, pero también pues
De repente necesitamos que los contratistas pues tengan ese soporte detrás de ellos que puedan apoyar a seguir trabajando el contrato, y también que tengan capacidad de afianzamiento. Si nosotros soltamos un anticipo y pues no garantizamos el retorno de esa inversión a la obra, pues estamos como que en riesgo, poniendo en riesgo el patrimonio del proyecto, ¿no? Sí, sí, claro. Me gustaría hacer doble clic ahí cuando mencionaste el tema de los recursos. Dijiste personal. El tema de la infraestructura, ¿no? Infraestructura. Infraestructura técnica, infraestructura operativa y infraestructura humana. O sea, técnica es experiencia de la empresa. Sí, que tengan esa experiencia, esa expertise para desarrollar los trabajos que nosotros vamos a contratarles. Luego, técnica. Y luego operativa. Operativa. Es muy importante que tengan el suficiente personal para poder atender los trabajos. Es decir, si yo te voy a dar el desarrollo de las albañilerías de una torre de 20 niveles y tu cuadrilla máxima es de 20 personas, pues no me va a servir. Claro. Tu capacidad operativa tiene que ser suficiente para que pueda yo tener trabajando simultáneamente una cuadrilla o 3 cuadrillas de gente por nivel. Entonces así me vas a dar avance, yo voy a poder avanzar en el ritmo que traigo programado y pues vamos a salir en tiempo, ¿no? En el proyecto. ¿Y la tercera? Y la tercera pues es la humana. ¿Esto qué quiere decir? Que tú cuentes con el personal calificado, porque no es lo mismo que yo te entregue una cuadrilla de 20 gentes que no sepan hacer nada, a que tenga una cuadrilla de gentes especializadas y certificadas en los trabajos que te voy a contratar. ¿Sí? Okay. Y entonces ese tipo de certificado, o sea, tú buscas empresas que estén certificadas y su personal también, o no necesariamente. Que tengan experiencia aprobada. O sea, no necesariamente te voy a decir, ¿sabes qué? Pues entrégame la certificación de tus 40 obreros, ¿no? Claro. O sea, que pruebes la capacidad y la experiencia en trabajos similares. Es decir, que tú me pruebes que has trabajado en torres de 40 niveles, de 30 niveles, que tu cuadrilla de personal pues ya tenga una antigüedad contigo, que digas, ¿sabes qué? Pues mis albañiles y mis fierreros pues ya tienen 7 años conmigo, o 5 años conmigo, o 3 años conmigo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que a mí me garantizan que tú tienes pues esa expertise, esa experiencia aprobada para poder desarrollar los trabajos. Ok. Me parece interesante. Y en esta parte financiera, terminando esta pregunta que te comentaba un poco fuera del aire, ¿qué opinas de esta parte de que al final los contratistas, o sea, al final los desarrolladores inmobiliarios pues buscan hacer los proyectos con la menor cantidad de dinero posible porque el dinero cuesta? Entonces, a veces se pueden apalancar de los contratistas. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que lo hacen o que simplemente es un procedimiento que los desarrolladores hacen, otorgar un anticipo bajo o no otorgar anticipos inclusive? ¿Es un tema de confianza o es un tema de apalancamiento? Pues yo creo que es más un tema de confianza, porque pues como tú sabes, a veces los proyectos normalmente que se desarrollan pues, son proyectos de inversiones muy fuertes. Entonces te presenta el entregar un anticipo a un contrato de 40 millones, te representa entregar un anticipo de 10 millones de pesos. A veces las empresas pues, no tienen la suficiente capacidad de afianzamiento para poder garantizar el retorno de ese anticipo. Entonces normalmente lo que se hace pues, es una negociación, ¿no? Y es una relación comercial en donde tú como contratista pues, me ayudas a mí a poder desarrollar los trabajos y yo me comprometo contigo pues, a pagarte un precio justo y a poderte cubrir los gastos que vayas generando, ¿no? En ocasiones sí, no, efectivamente, en algunos rubros no se otorgan anticipos y se le pide al contratista, bueno, que pues inicie los trabajos y a la semana trabajada pues, se le va pagando conforme va avanzando el proyecto. Ya. Pues ese es un tema que no dudo que también exista la otra fase, ¿no? O sea, que haya desarrolladores que busquen eso. Sí, claro, exactamente. Pues muy bien, Gerardo. Y la tercera pregunta, me gustaría que me platicaras un poquito de... No sé si tú lo hayas visto, cómo funcionó eso en Fibra Plus, todos estos cambios que tú hiciste de implementar procesos, toda la parte de procura. ¿Cómo cambia y cómo influye en los proyectos? O sea, ¿hubo un antes y un después en Fibra Plus? Y en general, ¿esto cómo afecta a la obra? Yo siempre tengo la idea de que inclusive el tema de procura, establecer alcances, establecer todo adecuadamente, es una etapa de planeación que te permite que el proceso de ejecución sea más liviano, ¿no? O más adecuado. ¿Tú cómo has visto esos cambios entre tener una procura y a lo mejor tener procesos un poco ambiguos?
Pues mira, yo creo que esta parte es muy importante en las empresas desarrolladoras y también en las constructoras, porque les genera ahorros. O sea, realmente el hecho de que lleves una buena procuración en tus proyectos te garantiza tener un control financiero e incluso generar ahorros sobre el presupuesto que ya traes manejando, ¿no? O sea, la procura es un punto medular importante de la ejecución de los proyectos, porque desde el presupuesto, desde que se empieza a gestar el proyecto, cuando tú, desarrollador, dices, bueno, pues aquí quiero construir una torre de 30 o de 40 niveles, pues empiezas a generar tu proyecto, y una vez que tienes tu proyecto, pues tienes que generar un presupuesto paramétrico, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Pues este proyecto me va a costar 2.500 millones de pesos, ¿no? ¿Cómo llegas a ese número? Pues agarrado de la mano de Procura, porque Procura tiene que tener el sondeo del mercado actualizado de los precios de los principales materiales para poder poner un número en el presupuesto y decir, bueno, ¿sabes qué? Pues aquí este proyecto te puede salir hoy en esto, ¿no? Y puedes inflacionar el presupuesto para que si tu proyecto va a durar 3 años, pues obviamente los precios de materiales, pues a veces con los años van cambiando, ¿no? Y hay materiales muy fluctuantes, como tú lo sabes, el acero, el concreto, pues que no siempre están en el mismo precio, de repente se disparan, de repente bajan, entonces son como muy variables, ¿no? Otra parte muy importante donde entra la función de la procura, pues es ya cuando vas a desarrollar el proyecto. Tú ya tienes tu presupuesto paramétrico, tu presupuesto básico en el que vas a arrancar el proyecto, tú ya sabes cuánto cuesta cada partida del proyecto hasta el final, ¿no? Entonces, procura entra en la parte de la planeación. Cuando tú tienes tu programa de obra, te sientas con la dirección de construcción y le dices, ok, ¿cómo vas a ejecutar la obra? ¿Cuál es tu plan? No, pues voy a desarrollarla en 3 años, mis etapas son estas, y pues de ahí se puede derivar un programa de suministro de materiales y un programa de subcontrataciones y concursos. Desde que sabes que voy a empezar con las excavaciones, pues bueno, pues entonces vamos a empezar a hacer el concurso de las excavaciones, vamos a seguirnos con la cimentación, vamos a seguirnos con la estructura, después ya nos seguimos con la parte de las albañilerías, seguimos con fachadas, etcétera, ¿no? Entonces, esa planeación creo que es muy importante que vaya de la mano con construcción, porque evitas que haya desviaciones en tu presupuesto y desviaciones en tus tiempos del proyecto. Eso es, creo que una parte fundamental en la parte del desarrollo del proyecto, ¿no? Oye, cuando mencionaste ahorros, luego pensé que también es un tema de que las empresas terminan invirtiendo en la parte de procura. O sea, tú cuando empezaste a implementar esto en Nemesis y en Fibra Plus, ¿pediste una inversión a la empresa o lo hiciste simplemente tú desarrollando los procesos, o tuvieron que contratar más un personal, o ya tienes un equipo y eso genera una inversión que al final se paga porque hay ahorros, como dices? Pero a lo mejor un desarrollador, un constructor mediano, pequeño, que diga, oye, pues es que yo no quiero tener un equipo que me esté haciendo todos estos temas de procura porque me va a costar, pero no entienden que se va a pagar solo porque te va a ahorrar muchos problemas. Los contratas por un determinado tiempo hasta que terminan de hacer los procesos y pues ya después ellos salen, pero ya te dejan a la gente operando. Es decir, instruyen al personal que tú vas a dejar a cargo de la procura para que ellos empiecen a aprender sobre los procesos, los procedimientos, las políticas, etc. De hecho, nosotros sí contratamos un despacho que era experto en el diseño y el desarrollo de los procesos, que de la mano con ellos fuimos implementando toda esa parte, ¿no? Entonces ellos nos iban diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues hay que poner esto, hay que quitar aquello, tú cómo lo ves, yo que estoy en la acción, pues que es muy importante que tomes en cuenta la parte que opera, que al final son los usuarios finales, ¿estás de acuerdo? O sea, yo no puedo llegar, por muy experto que sea en procuración, y llegar en una constructora y decir, no, ¿sabes qué? Esto se hace así. Pues sí, se podrá escuchar muy bonito y muy ortodoxo, pero la realidad de las cosas es que cuando lo operas, pues ya no es muy funcional, ¿no? Entonces tienes que adaptarte. Cada empresa es diferente. Yo siempre lo he dicho, cada empresa tiene una identidad propia, porque pues así es como que la esencia de la dirección baja y permea hacia la empresa, y es como que la identidad, ¿no? Entonces cada empresa pues tiene una identidad diferente. Entonces tienes que llegar y pues antes de que empieces a decir cualquier cosa, pues empaparte de qué es lo que están haciendo, ¿no? O sea, es muy importante que llegues y digas, a ver, ¿cómo operas? Platícame cómo operas. ¿Qué haces? Desde que empieza el proyecto, ¿no? O sea, tú ves el terreno y qué es lo que se te viene a la mente. Bueno, lo voy a comprar, voy a hacer un scouting, voy a hacer un sondeo de mercado para ver si es viable desarrollar aquí oficinas o centro comercial o vivienda, qué es lo que aquí puede pegar, ¿no? O
pues empiezas a sondear la zona, empiezas a ver qué es lo que puede pegar, después empiezas a desarrollar el proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llegas a implementar procesos y procedimientos, es muy importante que tú tengas una comunicación muy cercana con los que operan realmente esa parte, ¿no? Y te empapes de qué es lo que están haciendo, porque así conoces cómo opera la empresa y además puedes detectar oportunidades de mejora o posibles fallas que estén haciendo en el proceso que tú puedes mejorar o que tú puedes proponer para que ellos puedan hacerlo mejor, ¿no? Ok, me gusta mucho. Y en ese sentido, en ese mismo tema de los ahorros y esto que mencionabas, una vez en la ejecución del proyecto, me surgió la duda ahorita, ¿cuál es el rol tuyo de Fibra Plus o cuál sería el rol de una Procura? Pues, porque al final si ellos se atrasan, pues tú tienes, como tú decías, tienes un programa de suministros, tienes un programa de contratación, entonces si ellos se atrasan te afecta. Claro. ¿Cómo tú estás vinculado y cómo a ti te reportan? O ellos son la parte de ejecución, en caso de Fibra Plus, son las que te dicen, oye, ahora sí ya puedes empezar el proceso de contratación de la siguiente fase, o cómo lo manejan. Sí, mira, tiene que haber una comunicación lineal con todas las áreas, desde la dirección hasta la parte operativa, en donde pues normalmente lo que hacemos nosotros es juntas semanales de seguimiento, en donde la dirección de construcción presenta los avances y dice, bueno, pues vamos en esta etapa, y pues yo con los programas que tengo, pues ya sé qué es lo que viene, ¿no? O sea, si ya está terminando la estructura, bueno, ya sé que va a venir pues instalaciones o va a venir albañilería, ¿no? Entonces empiezo a buscar proveedores para poder concursar esa etapa. Obviamente los tomo del padrón que ya tenemos, porque sí es muy desgastante estar pues como que buscando afuera, ¿no? Entonces, por eso tenemos nosotros un padrón de proveedores ya precalificado, exactamente, de donde nosotros podemos pues, tomar la terna y poder hacer el concurso, llamarlos a concursar. Entonces, en esa parte, pues sí, es importante la comunicación para poder ir haciendo los ajustes que tú mencionas, si se llega a retrasar el proyecto o si llegamos a bajar el ritmo. A veces dependemos también mucho de los flujos, ¿no? O sea, tú sabes que pues, también como desarrolladores pues, utilizamos pues, diferentes fuentes de inversión. Puede ser inversión privada, puede ser un crédito puente, un crédito mezanín, etc. Entonces, cuando los flujos no son constantes o llegan a fallar, pues obviamente eso te retrasa el avance del proyecto, nos frena en la parte de las compras, nos frena en la parte de las contrataciones y tenemos que ir haciendo ajustes, ¿no? Todo eso pues, se hace en el día a día. ¿Y eso a ti te lo reporta, una parte financiera o también lo llevas tú? En este caso, ¿qué? Perdón. O sea, todo este tema del flujo, de cuánta lana hay. Sí, no, tenemos un área financiera que es la que reporta. Exactamente. Y sobre eso, pues ya nosotros también hacemos una planeación de flujos. O sea, cada semana nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Pues se cuenta con este recurso y sobre eso hacemos una distribución de flujo para que podamos pues repartirlo adecuadamente, ¿no? O sea, a veces no siempre es como que, pues, pagar, sino tienes que ver en dónde tienes que poner el flujo para que te pueda dar avance en la obra. O sea, la dirección de obras les dice a ustedes cuáles son los avances y ustedes son los que autorizan los pagos de Procura. En la parte de Procura sí, todo lo que son compra de materiales, pago de anticipos. Las estimaciones obviamente pues corren a cargo de construcción, ¿no? O sea, las estimaciones, los avances, ya el tema del flujo lo ve obra. Sí, o sea, obra ya una vez que toma al contratista, pues él es el que avala el avance de la obra y dice, ¿sabes qué? Pues este contratista lleva un 20% de avance, ha amortizado un 10% del anticipo, pues su estimación es, por tanto, eso se puede pagar porque ya está autorizado, ¿no? Ya está avalado, pues. Ok. Y en el tema de garantías, porque en la Procura, pues tú también me imagino que tienes toda esta parte de contratación, contratos, tienes que también estar con el tema de garantías, también te genera un tema, ¿no? Como decías ahorita, fianzas, seguros, toda esa parte legal, ¿la ves tú directamente? Sí, así es. O sea, las reclamaciones y todo eso te genera ciertos temas o multas o esto, o en realidad la planeación es muy buena y no tienes tanto problema. No, sí, siempre hay problemas dentro del desarrollo del proyecto, sobre todo con a veces contratistas que pues de repente ya su capacidad operativa pues los rebasó o no planearon bien, etcétera, pues empiezan a retrasarse, entonces se vienen las penas convencionales, se viene la fijación de la fianza de cumplimiento,
a veces se van, abandonan la obra y pues viene la parte de la reclamación de la fianza de anticipo, la fianza de cumplimiento, y pues todo eso pues obviamente nos genera un retraso a nosotros, ¿no? Porque pues, no podemos meter como otro contratista hasta que aclaremos lo que va a pasar con el que se fue o con el que ya no puede. Tenemos que llegar a una negociación con él y decir, bueno, ¿sabes qué? Pues hacer la devolución de la parte proporcional del anticipo que no amortizaste, vamos a hacer el cierre de tu contrato y pues entonces a partir de aquí pues vamos a meter a otro, ¿no? Pero mientras esa negociación no se dé, pues nosotros no podemos como que llegar y decir, bueno, pues este ya no sirve y traer a otro, ¿no? Porque eso nos genera un sobrecosto. Ya, ok. Sí, como que me surgieron muchas dudas. La cuarta pregunta que tenía era sobre el tema, creo que ya hablamos un poco del tema de contratistas o subcontratación de obra, y quisiera hablar un poco de los materiales, ¿no? ¿Cómo lo manejas? Entiendo yo que una empresa tan grande como ustedes, pues exprimen al máximo el tema de economías de escala. Recientemente cotizamos un proyecto de más o menos albañilerías, justamente en un proyecto de 15 niveles y creo que 4 sótanos en Guadalajara, y justamente tenían convenios de precios de materiales. Como para que, o sea, tú los compres a los convenios que ellos tienen. Entiendo que tú sí compras materiales, imagino que hay materiales que compran también los contratistas. Ese tipo de cuestiones, convenios, ¿cómo los manejas? Si los va a comprar la empresa o si los va a comprar el contratista. Y al final, pues si los contratistas no tienen el volumen de obra que tú tienes, claro, pues te conviene a ti hacer convenios, me imagino, ¿no? Sí. Entonces no sé cómo manejas el tema de las economías de escala y pues no sé, algo que nos platiques del tema de compras de materiales. Claro. Mira, en ese aspecto nosotros hemos probado o incursionado varios campos que han resultado favorables, y uno de ellos justamente es el que tú mencionabas, ¿no? Nosotros llamamos a los principales fabricantes de materiales, nos sentamos con ellos y pues, les proponemos en base al portafolio de proyectos que traemos un cierto volumen que nosotros vamos a consumir de manera semestral o de manera anual. Decimos, ¿sabes qué? Yo traigo este portafolio de proyectos, estoy desarrollando estos proyectos, mi volumen de consumo con respecto al acero pues es de 3,000 toneladas mensuales, ¿no? Entonces, en función de ese volumen, dice, bueno, ¿qué proyectos quieres que yo te surta? No, pues súrteme Cancún, súrteme Vallarta, súrteme Guadalajara, súrteme Ciudad de México. A veces los proveedores dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo no te puedo surtir Cancún, porque yo nada más abarco la parte centro y norte del país. Entonces tienes que tener pues una logística adecuada en cuestión de proveedores para poder saber qué proveedores te pueden surtir en qué área del país de donde estás construyendo, ¿no? Eso es muy importante. Y cuando celebramos el contrato, cerramos esa parte del contrato con el contratista y le decimos, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a suministrar el material. Por parte de Procura hacemos la compra, armamos toda la logística de entrega para que le llegue en tiempo y forma al contratista. O la otra que también hemos manejado, pues es que dentro del contrato se fija una cláusula en donde dice que Nemesis Capital proporcionará el convenio de precio del material que se va a utilizar en el contrato. Okay. Esto quiere decir que nosotros celebramos el convenio con el fabricante, pero el contratista es el que va y lo compra. Yeah. Ellos tienen la obligación de presentar nuestro convenio y decir, ¿sabes qué? Tengo este contrato con NMS Capital, Fibra Plus, para que puedan surtirme este material. Aquí está mi convenio firmado, y nosotros también le hacemos llegar vía electrónica al proveedor, al distribuidor o fabricante, el volumen que vamos a consumir este contrato. Esto nos lo piden ellos porque pues muchas veces los contratistas lo que hacen es, ¿sabes qué? Pues voy a ocupar 200 toneladas, ¿no? Y con nosotros nada más voy a ocupar 30, ¿no? Entonces, con el precio preferencial que tiene, pues obviamente obtiene una mayor utilidad en otros proyectos. Entonces, no es así tan fácil, ¿no? O sea, tenemos nosotros que tener ese control y con los fabricantes para poder pues que el fabricante no dé de más del volumen que nosotros estamos pactando con ellos. Ya, no, pues sí, muy interesante ese tema de los convenios, es algo que recientemente lo vi y me parece como muy interesante esta parte, sobre todo de que los contratistas lo compren directamente. Sí he visto yo empresas grandes que te terminan entregando el acero, te entregan el concreto, que ya tienen ahí una mini concretera y una obra y te terminan ellos suministrando. Y bueno, también es un tema eso, porque luego es todo un rollo de que si se desperdició el concreto te lo cobran, y ese tema también me imagino que genera algunos problemas, no sé. Sí, mira, es que yo creo que aquí en la parte del control del volumen de material
siempre va a ser más factible que el contratista maneje la compra del material. ¿Por qué? Porque si él desperdicia, la pérdida es para él. De otra forma, si nosotros suministramos el material y no hay una buena supervisión y un buen control de obra, puede haber mucha fuga de material ahí. O sea, si tú vas a suministrar el material como desarrollador o como constructor, tienes que asegurarte que tengas un buen personal de supervisión y un buen personal para revisar ahí los materiales y todo eso. Porque pues, a veces el desperdicio es mayor, ¿no? Entonces, todo el desperdicio, tú sabes que en la cuestión del acero, pues todo el desperdicio vale dinero. O sea, no es como que lo tires a la basura, sino que el acero ya de desperdicio, pues te lo compran en las fundidoras para poder volver a hacer pues, metal. Entonces, si al contratista no le está costando el material, pues él pide y ya pues esta varilla, tírala y tráeme otra, ya tírala y tráeme otra. Entonces, sí puede haber desviaciones de hasta un 15% de diferencia de volumen de material, y eso pues, es muchísimo dinero. Sí, claro. En volúmenes grandes, ¿no? O sea, si estás hablando de 5,000 toneladas, el 15%, pues échale. Sí, definitivo. Si no te cuesta, no te duele. Así es. Entonces, pues está interesante eso. Y bueno, la quinta pregunta, mi querido Gerardo, ya nos platicaste un poco de tu pasado, de tu presente. Nos gustaría saber qué sigue para Gerardo Alcántara en su proceso profesional. Y pues no sé qué tanto nos puedas compartir de Fibra Plus, qué están haciendo y qué proyectos nuevos traen en puerta por ahí. No sé, te repito, luego hay algunas personas que no pueden decir mucho, pero no sé si en este caso nos puedas platicar algo que estén haciendo o que tengan en puerta por hacer como empresa. ¿Cuáles son las ambiciones de Fibra Plus? Pues mira, ahorita realmente creo que el enfoque principal de la empresa pues, es seguir creciendo, ¿no? Es consolidarse como una de las empresas más importantes del país, con el portafolio más amplio, que pueda garantizar rentabilidad en sus proyectos y pues también garantizar una buena plusvalía en el desarrollo de los proyectos que traemos. O sea, el objetivo real es crecer, llegar a posicionarnos en un nivel importante dentro del país y pues seguir adquiriendo proyectos para poder desarrollarlos y pues tener una mayor utilidad y una mayor rentabilidad de los proyectos. Como persona, Gerardo Alcántara, bueno, pues mi meta pues, es seguir creciendo dentro de la organización, seguir aportando pues mis conocimientos. Estoy recientemente terminando un diplomado justamente en desarrollo de proyectos profesionales y pues voy a buscar crecimiento dentro de la empresa. Okay. Pues muy bien, mi querido Gerardo, te felicito por tu trayectoria, por lo que haces, está muy interesante. Creo que traes un background muy interesante a la industria de la construcción, el tema de ISO, ¿no? Claro. Que te da como ese expertise bastante padre. Antes de pasar por una pregunta bonus con la cual terminamos todos los episodios, me gustaría, pues no sé si quieras dar algún correo, alguna cuenta de LinkedIn, Facebook, no sé, qué quieras compartir, si alguien te quiere buscar. Claro, sí, en LinkedIn me pueden encontrar como Gerardo Alcántara. Mi correo electrónico de la empresa es adm.construccion@suec.mx. Para aquellos que estén pues, interesados en participar con nosotros, siempre tenemos las puertas abiertas de la empresa para poder recibir nuevos contratistas, nuevos proveedores que quieran participar con nosotros. Estamos abiertos. Las reglas del juego pues ya las pusimos, ya saben cuáles son las reglas del juego para que puedan entrar y pues adelante, ¿no? Pues ya vamos a ser los primeros en apuntarnos ahí en ese correo, mi querido Gerardo. Muy bien. Y bueno, la pregunta bonus con la cual terminamos todos los episodios es que yo voy a construir la primera ciudad perfecta en la historia de la humanidad, una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable en América Latina. Desde toda tu experiencia en el tema de Procura, ISO 9000 y de manera personal, ¿cuáles serían para ti las características de una ciudad perfecta? Pues yo creo que lo primero es una ciudad autosustentable. Creo que es muy importante que las ciudades ahora más que nunca sean amigables con el medio ambiente, que pues, contaminemos lo menos posible. Sabes que pues, ahorita el grave problema que existe en todo el mundo pues, es el calentamiento global, el problema de la contaminación. Entonces creo que una de las principales características que debería tener
una ciudad modelo pues es esa, ¿no? Que garantice que contamine lo menos posible al planeta, tenga pues tecnología de punta para poder pues tener las mayores comodidades posibles que nos puede otorgar la tecnología, ¿no? Sí, pues sí, que justamente por eso me decía mucho el tema de sustentable y 100% inteligente, ¿no? Creo que sí, en ese tema, no sé ustedes en Fibra Plus cómo andan con esos dos temas, tema de sustentabilidad y tema de hacer los lugares inteligentes con todo este tema del Internet de las cosas. No sé, en el tema, entiendo que hacen mucho tema de oficinas, centros comerciales, ¿qué tanto le puedes implementar temas sustentables o temas de inteligencia artificial o algo así? Pues por la parte sustentable sí buscamos siempre materiales, productos que nos puedan garantizar esa parte de la sustentabilidad. En la parte de la tecnología estamos empezando a incursionar con eso porque pues como muchas de las cosas que ahorita están digamos repuntando en ese aspecto son caras, ¿no? O sea, representan un costo mayor. Entonces estamos como que explorando el mercado para ver qué tan rentable puede ser en el proyecto meter tecnologías de punta, ¿no? Sí, claro, siempre que una tecnología empieza es muy cara, ¿no? Así es. Pues muy bien, Gerardo, siempre nos gusta terminar los episodios diciendo que ya eras, pero aquí te queremos proclamar un gigante de la construcción. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir para acá, por todo tu tiempo, y no sé si quieras concluir con algo. Pues nada, invitarlos a que sigan viendo el programa de Gigantes de la Construcción, que sigamos en contacto, aportando pues un pequeño grano de arena para todos aquellos que se dedican a este medio y en lo que podamos ayudarlos, porque es importante siempre compartir los conocimientos, la experiencia, para que podamos ayudar a crecer a los demás, ¿no? Porque el crecimiento personal viene de la mano con el crecimiento de la gente que te rodea, de la comunidad que te rodea. Siempre que tú compartes los conocimientos y compartes la experiencia, pues creo que te beneficia a ti, ¿no? Como persona. Claro, claro. Justamente nosotros acá decimos que los gigantes nos juntamos con otros gigantes. Entonces, pues muchas gracias, Gerardo, y pues nos vemos la próxima semana con una entrevista nueva. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego.